Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. Hoy en un tema sumamente interesante. El tema que vamos a hablar hoy es las presencias espirituales en mi hogar. Este tema es importante porque a veces nosotros llegamos a falsas conclusiones. Cuando yo hablo de falsas conclusiones es que decimos que muchas veces que las presencias espirituales que pueden estar en nuestro hogar son productos de una brujería y no necesariamente. Yo quiero explicar detalladamente lo que son las presencias espirituales en el hogar, para entonces tener una distinción de qué tipo de espíritus se encuentra en nuestro hogar en cuanto si tienen buena vibra o mala vibra. Eso es importante que lo tengan claro. Esto me remonta hace aproximadamente como 15 años atrás, cuando yo me dedicaba a investigar residencias que había algún tipo de infectación espiritual. Una cosa que usted tiene que tener presente: no todos los espíritus que están en su casa son espíritus negativos. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Y en las investigaciones que yo realizaba, uno tenía que separar la paja del grano, saber qué espíritu era de buena vibra y quién no lo era. Y ahí es que está el conocimiento de la persona que investiga ese tipo de lugar. Y voy a hablar de varios ejemplos de sitios que yo fui a visitar y había que hacer las distinciones correspondientes. Señores, ok. Una de las cosas más importantes que uno tiene que realizar en una casa que dice que hay presencias de espíritu es ver los efectos, tanto anímicos y físicos de la persona. Porque ahí te va a dar una señal si esas entidades espirituales que están ahí son buenas o no. Entonces, cuando uno empieza a entrevistar a las personas que viven en esa casa y el lugar específico de esas manifestaciones es en una habitación, uno tiene que hacer un rastreo energético de ese lugar. Porque en ese lugar, ninguna parte específica de esa habitación se encuentra albergando una entidad espiritual negativa. Cuando la persona te dice que tiene un patrón de pesadillas, que la persona empieza a tener sueños extraños, pero no es meramente una sola vez que le da ese episodio, sino que ha sido repetitivo. Eso te dice a ti que hay una presencia espiritual en esa habitación. Segundo, que la persona siente
cuando está acostada en la cama, como que hay alguien también en la cama. Sea sentado en el borde de la cama, porque eso es, en mi experiencia muchos me cuentan eso, que la persona está acostada en la cama y esa entidad espiritual está acostada en un borde de la cama. O que la entidad está al lado de la persona que está acostada. Puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho. Y el peor de los casos, que esa entidad, y eso también lo he investigado, donde la entidad está acostada junto con la persona. Eso también se da. Entonces, situaciones más preocupantes son cuando la persona te dice que tiene golpes en el cuerpo. Que cuando se acuesta por la noche y se levanta por la mañana, tiene moretones. Pero como todo, hay que hacer un análisis. Uno no puede disparar de la baqueta. Uno tiene que indicarle a la persona que debe ir al médico. Porque puede ser producto de una condición emocional. Porque hay personas que durante el sueño se autoagreden. Empezar por ahí. Porque pueden tener algún disturbio emocional. Como también que por influencia de un espíritu a través del sueño, la persona se empiece a golpear. Eso también ha pasado. O sea que la misma persona bajo influencia de un espíritu durante el sueño, manipula a la persona para que la persona se autoagreda. Ves que es bien difícil distinguir una cosa de otra, pero uno sigue de acuerdo a la descripción que te hace la persona, pues uno empieza a darse cuenta si es un problema de índole emocional o es un problema de índole espiritual. Y en el tercero de los casos, que es lo que típicamente yo me he encontrado, es que la persona se acuesta a dormir y aparecen golpes en el cuerpo. Y aquí no fue porque la persona dormida se agredió ni nada por el estilo. Eso fue porque esa entidad espiritual le produjo esos golpes. Y ese escenario se ve bien común en las investigaciones paranormales. Otra cosa es que uno debe colocar, esas son las metodologías que yo utilizaba. Uno debe colocar una grabadora, en este caso digital, en la habitación de la persona. Entonces, yo lo que hacía era cerrar las ventanas para evitar el sonido ambiental de afuera de la casa lo más posible y cerrar la habitación herméticamente para entonces prender la grabadora para poder tener algún registro psicofónico. ¿Qué es psicofonía? Mucha gente ha escuchado este concepto pero no sabe lo que significa. Psicofonía significa grabación de voces que no tienen explicación. Y a veces son voces de personas fallecidas. Los escépticos, usted va a ver escépticos, porque eso siempre va a existir, que es más bien para llamar la atención. Que te va a decir, mira, esas voces son producidas por el sonido del viento. Te va a decir 20 cosas, va a buscar 20 excusas.
Pero la cosa se pone color de hormiga brava cuando la grabación este, sale que esta entidad espiritual o este ser espiritual que sale en la grabación empieza a llamarle el nombre de usted. Y eso a mí me pasó en muchas grabaciones psicofónicas. Te llaman José, José, y sale grabado. Entonces eso fue una reproducción del viento. O eso fue que alguien dentro de la casa lo llamó. Eso, pues, eso hay que levantar banderas sobre ese tipo de hallazgos. ¿Ok? Porque si lo están llamando, obviamente, y sale su nombre completo, pues obviamente hay algún tipo de presencia espiritual en esa habitación. Entonces, uno debe seguir haciendo grabaciones en la habitación, porque de acuerdo a las voces que salgan, puedes identificar si hay una entidad, dos entidades, tres entidades, porque cuando yo hacía investigaciones, no, yo me percataba que había una infestación espiritual. Cuando hablamos de infestación espiritual, hablamos de que habían dos o más espíritus en el lugar. Por lo tanto, y cuando uno colocaba la grabadora, escuchaba distintas voces. Eso es bien importante que usted lo tenga claro. Entonces, las grabaciones psicofónicas nos pueden ayudar a saber cuántas entidades espirituales hay en la habitación. Y también para confirmar que hay una presencia espiritual en el lugar. Otra cosa que yo realizaba era tomar fotos. Se cerraba todas las ventanas y tiraba fotos en la habitación. Y veía las variantes de colores en las fotos. Las variantes de colores en las fotos te dice si hay algún tipo de energía en el lugar. Yo tenía un amigo mío que él era espectacular. Él utilizaba cámaras termales. Cámaras termales son cámaras que captan las emisiones de calor en el lugar. Eso es equipo sofisticado que utilizan los ingenieros cuando van a trabajar en lugares. Pero hay gente que utiliza ese tipo de equipo. Utilizan sensores electromagnéticos y en adición a lo que le mencioné de también a través de una grabadora electrónica utilizan las varitas de Sajorí, que son dos varitas. Esa es la radiestesia tradicional, y el péndulo. Con el péndulo también uno sabe si hay algún tipo de energía en el lugar también. Otras cosas que se utiliza también para ese tipo de investigaciones son sensores de movimiento. Si hay una presencia espiritual en el lugar, típicamente los sensores de movimiento van a activarse. Y eso usted lo ha visto en los videos de investigadores paranormales. Todas esas cosas yo las he utilizado en algún momento. Entonces, Tata, pero usted está hablando a nivel de investigación paranormal. Pero el palero, ¿cómo el palero trabaja ese tipo de escenario? Número uno, el palero que va a una casa a trabajar con presencias espirituales. Primero, el palero tiene que ir resguardado. El palero no puede ir así porque así a la casa.
tiene que ir con su bastón de fundamento, tiene que ir con su collar de bandera y ir con los materiales que él va a utilizar. Porque básicamente el peleo lo que va es a sacar esa entidad o llevársela. Esa es la verdad. Yo puedo ir a un lugar, utilizar ciertos fundamentos para poder llevarme esa entidad que está en esa habitación. O varias entidades que están en esa habitación. El palero tiene muchos recursos. No vamos a decir específicamente cómo nosotros trabajamos esto porque misterios no se pueden decir aquí en este canal. Es meramente levantarle la curiosidad a usted de cómo un tata en Quisimalongo que tenga los tratados, porque no todo el mundo puede ir a una habitación y levantarle espíritus oscuros. ¿Ok? Usted tiene que tener unas herramientas para remover esos espíritus. Y el tata lleva unas cosas que las coloca en la habitación. Puede hacer dos cosas: remover esas entidades de la habitación o, o traer algún tipo de fundamento para llevárselas. Usualmente los paleros que hacen se llevan esas entidades para su bonanza, para entonces utilizarlas para otras cosas, para otros trabajos espirituales. Pero la mayoría de los Tata en Quisimalongo lo que hacen es cuidar la prenda, no saben. O sea, eso es la verdad. Lo que hacen es pedirle al muerto que haga tal o cual cosa. Pero cuando tú lo llevas a un escenario, mira, en esta habitación hay 3, 4 inquilinos espirituales que están perturbando a esta señora. Y a veces no tienen el conocimiento para remover esas entidades espirituales. Porque se requieren unos tratados. Y el Tata en Quisimalongo que va a remover entidades en una casa, primero tiene que saber qué tipo de espíritus son. Porque hay espíritus de fácil manejo y hay espíritus de difícil manejo. Ahí es que está la cosa. Los espíritus de difícil manejo requieren más astucia para moverlos. Pero hay espíritus que no son tan difíciles, que se puede trabajar con ellos, se puede hablar con ellos. Usualmente hay tatas que cuando van a este tipo de escenario utilizan su chamalongo y le preguntan al muerto a través del chamalongo. Hay otros tatas que simplemente se sintonizan con la energía del lugar para poder contactar a ese espíritu que está ahí y hablarle de forma telepática. Como dice, cada tata tiene su maña. Pero lo que les tengo que explicar a ustedes es que no todos los tata en Quisimalongo tienen los tratados para remover espíritus oscuros de una habitación. Hablamos de espíritus oscuros porque son espíritus que están creándole problemas a la persona que está durmiendo en esa habitación. O sea, entiéndalo bien, no estamos hablando de espíritus maléficos. En algunos casos sí son espíritus maléficos. Y va a depender del conocimiento del tata para remover ese tipo de espíritu, que es más difícil. No te la va a poner fácil ese tipo de entidades. A veces hay situaciones donde se le pide a la persona que haga una limpieza energética en la habitación y requiere más de una limpieza continua de 1 mes, 2 meses, 3 meses.
¿Ok? No es tan fácil remover un espíritu de un lugar que está creando problemas. Eso va a depender del conocimiento del Tata Inquisimalongo para poder removerlo. Entonces, en una casa pueden, como en todas las casas, en esta casa, en su casa, en la casa de sus padres, de sus hermanos, de cualquier familiar suyo o de amistades, siempre va a haber presencias de espíritus que van a estar ahí por distintos propósitos. No crea que usted, ahora mismo que está viendo este video, en su casa no hay presencias espirituales, las hay. Los espíritus pueden entrar en una casa y no le tiene que avisar a usted. Las razones por las cuales un espíritu puede estar alojado en su casa son múltiples. Y eso yo lo voy a explicar. Número uno, puede haber un espíritu en su casa por una enviación espiritual, por una brujería. Eso puede pasar. Puede haber espíritus también que están en su casa porque vienen de la calle y son espíritus desorientados que no saben dónde están parados, y hay una energía en su casa que le llamó la atención y ese espíritu va a su casa. Y el espíritu quizás no sea un espíritu de mala sombra, simplemente es un espíritu que falleció en una circunstancia. A veces puede ser que ese espíritu falleció en un accidente de automóvil o que fue asesinado. O que la persona murió por causas naturales. Por ejemplo, te voy a hablar uno. Que la persona falleció en su casa por una enfermedad terminal, cáncer, no importa el tipo de enfermedad, pero usualmente. Y este espíritu, pues, se salió de su casa, donde se dio el deceso, y se va a caminar por la calle. Porque yo he dicho aquí en muchos videos que hay más espíritus en la calle que en el cementerio. Por eso es absurdo entender que algunos tatas en Quisimalongo todavía se meten al cementerio y que buscar entidades. Allí es el lugar que menos están. Y a veces esos espíritus que están en el cementerio, lo que están es una estadía corta allí y se mueven a caminar por la carretera. Usted sabe los miles de espíritus que caminan por la carretera, o cientos de espíritus que caminan en una calle, y usted no los ve muchas veces porque no tiene la sensibilidad psíquica para verlo. Pero yo cuando camino en la calle siento presencias espirituales al lado mío, y a veces los espíritus empiezan a caminar como zombies sin destino alguno, porque son espíritus que requieren orientación, son espíritus que están trabajando con el evento de su desencarnación, en muchos casos, porque fallecieron, pero están en esa lucha de que si estoy vivo, estoy muerto. Entonces, en la calle te vas a encontrar todo ese tipo de presencias espirituales. En los hospitales, en las escuelas, no importa el lugar, en una cancha de baloncesto, en un parque de béisbol, en cualquier lugar, en un teatro. Los espíritus están en todo lugar. Entonces,
este, algunos de esos espíritus pueden hacerle visitas a usted y usted ni darse por enterado. En una casa pueden haber 2 o 3 entidades que vienen, entran a su casa, están un tiempito y luego se retiran y no hay efecto alguno. Pero el problema es cuando esa entidad entra y se queda en la casa y establece algún tipo de vampirismo energético con la persona. Por ejemplo, la persona viene y siente pasmaciones físicas, dolor de cabeza, un espasmo en el cuello, como una carga aquí en el cuello, y es como si tuviera una situación viral. Va al médico, el médico le hace todos los laboratorios y dice, mira, yo no veo nada aquí. Lo más posible es que es el estrés que tú tienes. Y le da unos antiinflamatorios o algún medicamento para el dolor. Y ahí se acabó todo. Pero no resolvió el problema porque esas pasmaciones físicas son producto de la imantación de este espíritu. Y a veces son espíritus los fallecidos fueron personas envejecientes, personas que tenían un montón de achaques. Y usted experimenta cosas, síntomas físicos como si usted fuera una persona de tercera edad, así como se lo digo. Y a mí me ha pasado. Entonces tú dices contra. El médico dice que no tengo nada, pues la persona piensa, eso es que tengo una entidad espiritual. ¿Cómo se puede remover este tipo de espíritu? A través de un baño de descarga, a través de pases magnéticos o algún tipo de ritual frente a la prenda, en el caso de los paleros, frente a la prenda. Y contrario a otras metodologías que se utilizan en el palo, uno puede remover un espíritu oscuro. Bueno, le llaman espíritu oscuro, pero necesariamente no tiene que ser un espíritu oscuro, puede ser un espíritu confundido. Pues uno puede remover un espíritu a través de baño de descarga, de despojo, o como nosotros le llamamos, baños de rompimiento, a través de pases magnéticos. Los espiritistas, cuando querían remover del cuerpo energético una persona, una entidad de esta índole, pues ellos a través de los pases magnéticos, bajo la dirección de un espíritu que hace la labor espiritual a través de la mediunidad. Eso es importante que usted vea este aspecto. Baño de descarga, pases magnéticos. O una limpieza, el palero puede utilizar plantas para limpiar a la persona. Coge unas ramas de una planta para despojar a la persona. Eso ustedes lo han visto en video. Y puede hacer algún ritual para retirar ese espíritu oscuro o ese espíritu que no debe estar ahí. Pero ahí en la práctica del palo hay gente que dice que para sacar un espíritu oscuro hay que matar un pollo, que hay que darle un pollo a la prenda y cosas de esas. O que para remover esa energía de ese espíritu hay que darle picota a un pollo. En las prácticas mayombes, pues eso es bien común y normal. Pero no es o sea,
no es la única forma de remover un espíritu oscuro. Y aquí es que quiero hacer la salvedad, porque la gente cree donde hay derramamiento de sangre, ahí vamos a remover el muerto. No. Muchas veces, esto es para que lo escuchen los que utilizan ese tipo de metodología, muchas veces el matar un pollo puede ser contraproducente. Porque, y eso ha pasado con un tata que fue iniciado en esta rama, que estaba removiendo un espíritu oscuro, y el espíritu oscuro lo que quería era, como el tata estaba utilizando otra metodología que no es la típica que utilizan los mayomberos y de otras ramas, pues el muerto que él estaba tratando de remover le dijo a él, yo me salgo de la señora si usted me da un pollo. A veces el sacrificio de animales o el derramamiento de sangre lo que hace es fortalecer a ese espíritu que usted quiere sacar de ahí. Porque hay paleros que creen que meramente pasando el pollo y dándole la sangre a la prenda ya resolvieron el problema. No se crea que es así. Todo lo contrario, usted esa sangre lo que puede hacer es fortalecer a esa entidad espiritual. No crea que todos los espíritus son bobos, que todos los espíritus son manipulables. No todos los espíritus pueden caer, se dejan meter los mochos, como dicen por ahí. A veces limpiar a una persona con un pollo puede ser contraproducente, porque la sangre, el sacrificar ese animal, la energía de ese animal, el muerto la va a utilizar, se va a fortalecer más y va a ser más difícil extraerlo del cuerpo energético de la persona. Y yo lo he visto. Y hay gente que te dice que no, que, que hay que darle pollo para retirar ese muerto oscuro. Bueno, lo que yo he visto, en vez de retirar el muerto, lo que ha hecho es darle más fuerza al muerto. Por lo tanto, a este tipo de entidades oscuras que le gusta que le maten pollo, porque lo hay, cuando uno va con otra metodología que no es darle pollo, a ellos se le ponen los huevos a dólar. Porque entonces uno los remueve. Yo, investigaciones paranormales, yo tengo muchas metodologías para remover espíritus oscuros que pueden estar en una habitación. Y una de esas metodologías es, yo tengo CD o sonidos de hercios con una calibración de hercios, donde yo pongo a correr ese disco con ese sonido, y ese sonido lo que hace es retirar esas entidades de la habitación. Yo busco una grabadora de CD, tengo ese CD con ese sonido, lo pongo a repetir, a veces lo dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas corriendo en la habitación. Eso lo hacía cuando hacía investigaciones. Le daba instrucciones a la persona que colocara ese CD y lo dejara corriendo a más de 1 hora. Cuando la persona regresaba a la habitación, notaba como que esa entidad se había retirado. ¿Por qué? Porque ese sonido en hercios, cuando uno trabaja con música o sonidos con una alta vibración en hercios, estos espíritus no lo toleran. Es como le voy a explicar. Hay sonidos
que a través de dispositivos se ponen en las casas para alejar los ratones. Y hay dispositivos que se colocan en restaurantes que son al aire libre por la presencia de aves que se acercan a los gazebos o a los kioscos. En cada país le llaman de una forma, pero son lugares que en el aire, que al aire libre, y entonces ¿cómo se llama? Se acercan aves, palomas, distintos tipos de aves. Simplemente los residuos de las personas que comen en estos gazebos, pues los pajaritos empiezan a picar allí. ¿Qué pasa? Que en estos restaurantes ponen un sonido que a veces el oído humano no lo puede detectar, pero el sonido está ahí. Y ese sonido aleja a las aves para que la gente pueda comer tranquilamente en ese restaurante cuando es al aire libre. Igual en una casa que hay ratones, pues se ponen esos sensores en distintas partes de la casa y aleja a los ratones que entren a la estructura residencial. Lo mismo a través de sonidos uno puede alejar entidades espirituales. Hay paleros que no saben de esto porque como ellos no se han dedicado a investigaciones paranormales, pero sí existe. Yo tengo varias grabaciones de esas que las utilizo y tiene un efecto positivo. Eso únicamente se utiliza para retirar presencias no gratas espirituales en una habitación. Específicamente cuando hay sucus. Sucus son espíritus sexualizados, específicamente de una mujer. Y incubos si son espíritus sexualizados de un hombre. Que en el video que yo hablé de visitantes nocturnos, pues yo hablé un poco sobre esto. Pero que ese tipo de sonido puede alejar todo tipo de entidad no grata en un lugar. Pero ¿qué pasa? Yo utilizaría este tipo de sonido en una habitación donde hay presencias espirituales no gratas. ¿Por qué? Porque no todos los espíritus que están en su casa son espíritus negativos. Muchas veces son espíritus. Si usted tiene una bóveda espiritual, si usted atiende prenda, usted atiende una serie de cosas, usted tiene entidades de protección en su casa. Por eso hay que saber cuáles son los síntomas que la persona está experimentando al estar en esa habitación y así uno va a tener una idea clara de qué presencia espiritual es la que está afectando a la persona. Entonces se utiliza lo mínimo para poder retirar esa entidad sin problema. Como se puede limpiar con incienso, como se puede limpiar a través de un lavado de piso, también se puede limpiar una residencia a través de sonido. Hay tatas en Kisi que han ido a una casa y han buscado par de cajón de muertos y han tocado y han llamado las entidades espirituales que él trabaja, y también eso puede tener un resultado positivo porque él está llamando a sus entidades espirituales y esas entidades espirituales pueden realizar una limpieza en ese lugar a través de un toque de cajón. O sea, el sonido puede limpiar espiritualmente.
Yo le toco a la prenda, yo tengo una conga, hay cajón de muerto. A veces la gente dice, no, para tocarle el muerto tiene que ser un cajón de muerto. No necesariamente. Usted puede tocar con conga, con una conga, puede tocar. Lo importante es el muerto, lo que le interesa es su intención. El muerto no se va a enchismar porque usted está tocando en una conga. Ah, no, porque tiene que ser un cajón de muertos. ¿Quién le dijo a usted que tiene que ser un cajón de muertos? Hay casas pues, que no te van a hacer ritual si no se toca con cajón de muertos. Y yo he visto ceremonias donde se toca con cajón de muertos. Y hay ceremonias que he visto que se toca con conga. Eso depende. Pero lo que quiero enfatizarme más es que el sonido puede limpiar un lugar. Pero no es todo tipo de sonido. Porque cuando uno hace un toque de cajón de muerto, ahí el Tata está llamando a sus entidades espirituales, porque el Tata no camina solo. Un Tata tiene una serie de espíritus que lo acompañan. Y esos espíritus, usted ve que usted está haciendo gestión en la calle, las cosas se facilitan porque los muertos están metiendo la mano para que usted pueda resolver. ¿Entiende? Entonces, eso es una técnica que se utiliza para remover espíritus oscuros en una habitación, en un lugar. Entonces, algo bien importante que usted tiene que tener claro. ¿Dónde está ubicada su casa? Si su casa está a corta distancia de un cementerio, usted sabe que esas entidades espirituales van a visitarlo. Va a haber más actividad paranormal, más actividad espiritual si usted vive al lado de un cementerio. Eso es así. Otra cosa importante, si su casa está en un lugar donde han ocurrido tragedias, han fallecido personas por accidentes automovilísticos, personas que han sido tiroteadas y murieron en ese lugar, o personas que le dio un infarto y se murió ahí, y ese lugar ha habido una secuencia de muertes al frente de su casa, en la carretera frente a su casa. Usted tenga claro de que los inquilinos van a ir a visitarlo. Y más ese tipo de espíritu que está confundido, desorientado, que está en una negación si estoy vivo, estoy muerto, todo ese tipo de cosas, usted la va a ver. Y entonces eso va, va a producir eventos donde usted va a sentir más presencias espirituales de usual. Y eso se le llaman lugares donde hay alta infectación espiritual. Y, y no tiene que... Y la gente cree que las infestaciones espirituales solamente están en las casas, en lugares. Si usted fue a un parque de descanso, un sitio que hay sus banquitos, que te escuchan los pajaritos, pero en ese lugar en particular ha habido muertes, y no ha sido una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, usted va a sentir
presencias espirituales ahí. Lo que yo le he enseñado a mi ahijado, lo que yo le he enseñado a las personas, señores, es que en cualquier lugar que usted se mueva va a haber presencias espirituales. La cuestión es hasta qué punto esas presencias espirituales pueden estar afectándolo a usted. Usted convive con los espíritus. Esa es la verdad. Si usted cree que usted está en su trabajo y usted solamente comparte con los compañeros de trabajo, usted está enajenado de la realidad. Usted comparte con sus compañeros de carne y hueso, pero también usted está compartiendo con entidades espirituales que están en su área de trabajo, igual que en su casa. Usted puede estar compartiendo con su núcleo familiar, pero no crea que solamente usted está compartiendo con su núcleo familiar, está compartiendo con entidades espirituales que están en su casa. Entonces la gente, voy a ponerme a hacerme 20 cosas para... Mire, lo que usted tiene que entender es que los espíritus interactúan con usted. Si usted empieza a sentir plasmaciones mentales, pensamientos que no son muy buenos, y usted siente plasmaciones físicas, eso es de preocuparse. Pero si usted no está recibiendo nada de eso, usted está tranquila, relajada, que los dolores físicos que usted tiene ya usted sabe que es por sus condiciones físicas, pues mire, no esté creando toda una tormenta con eso. Yo he convivido con entidades espirituales y mi vida, yo trato de hacer mi vida normalmente. Y esto pasa a gente que está en el sendero espiritual. Usted tiene que actuar con los espíritus como algo normal y común. O es otra presencia más en el mundo donde usted vive. Punto. En el momento cuando yo empecé a hacer investigaciones paranormales me di de cuenta que ellos conviven con nosotros todo el tiempo. Hasta en la hora de almuerzo, a la hora de la cena. Cuando estamos caminando en nuestras casas, ellos están presentes. ¿Eso es malo o bueno? No, es que esa es la realidad. Lo que sí debe preocupar a uno es si esas presencias espirituales están teniendo algún tipo de efecto negativo en mi cuerpo material o en mis emociones o estados anímicos. Ahí es que usted tiene que levantar bandera. Esa es la realidad. Entonces, pues hay muchas formas de retirar esas presencias espirituales de ahí. Mi énfasis es retirar entidades espirituales que son del bajo astral, que están ahí porque quieren establecer algún tipo de vampirismo energético con usted. O que es una entidad, una incubus, un incubus, un espíritu sexualizado masculino, que no son demonios como la gente dice, porque eso hay que aclararlo. El incubus no es un demonio. Esos son interpretaciones torcidas de gente que no conoce el mundo espiritual. En el pasado, la Iglesia Católica demonizó la sexualidad. Entonces, cuando las personas tenían sueños donde desaparecían damas,
que en el argot se le llaman sucus, espíritus sexualizados. Pero no se enfatiza que son espíritus sexualizados, se enfatiza que son demonios. La contestación que yo le voy a dar a ustedes es que no son demonios, son espíritus que tienen una inclinación hacia el placer sexual. Eran personas que cuando estaban en el plano material le gustaba la intimidad sexual, le gustaba todo lo que tuviera que ver con sexualidad. Porque la sexualidad no es mala, como la Iglesia Católica por muchos años. Por eso es que usted ve todos los problemas en la Iglesia Católica Apostólica Romana. El problema más grande de la Iglesia Católica Apostólica Romana es que su clero no sabe trabajar con la sexualidad. Y cuando tú no trabajas adecuadamente con la sexualidad, caes en la pedofilia, caes en un montón de cosas negativas. ¿Por qué? Porque no sabes trabajar con la sexualidad. Demonizan la sexualidad. Las energías sexuales, el cura las experimenta y cree que es un demonio. Eso es un disparate. Usted tiene que trabajar con las energías sexuales. Usted puede canalizarlas hacia la intimidad o la creatividad. Señores, esa es la realidad. Entonces, vamos a desmitologizar esto de los incubos y los sucubos. Porque hay espíritus que se acercan a uno, especialmente damas, que eso es sucus, como se les llama. No son espíritus demoníacos, son espíritus de una dama fallecida que tiene una inclinación hacia lo sexual, que ella quiere tener intimidad todavía a pesar que no tiene su cuerpo físico. Porque cuando no se maneja adecuadamente la sexualidad se convierte en una adicción. Así como lo digo. Igual que el incubus. Cuando un espíritu de un hombre fallecido se acerca a una dama y hace algún tipo de interacción para tener intimidad con la persona, esto se le llama vampirismo energético. Ese espíritu no es un demonio. Ese espíritu es igual como hay espíritus inclinados al alcohol. Hay un espíritu que se pega a usted porque a usted le gusta darle al palo, y esos espíritus se pegan ahí porque ellos quieren seguir experimentando el sabor del alcohol, pero utilizan su materia para disfrutarlo. Igual que estos espíritus quieren utilizar el cuerpo tuyo para gratificarse, esos espíritus. Pero la gratificación, más que gratificación, es experimentar la energía, tener energía. ¿Me entiendes? Así que los sucos no son demonios, son espíritus sexualizados. Igual que el incubo es un espíritu sexualizado. Vamos a dejarnos. Es que dentro de los espíritus maléficos, yo le llamo maléfico contrario al demonio, como hablan por ahí, hay espíritus maléficos que están inclinados a lo sexual. Pero déjeme hacerle la salvedad. Estos espíritus que están más inclinados a la sexualidad tienen más inclinaciones hacia prácticas sadomasoquistas. Y ahí eso cuando alguien me habla, mira, recibí la presencia de un espíritu de una mujer, pero esa mujer lo que quería era fuetearme la espalda. La vi con unas botas y con
con un vestuario, rápidamente yo sé que ahí eso me da una señal inequívoca que esa entidad en particular es un espíritu un espíritu de una mujer con inclinaciones maléficas pero sadomasoquista. Porque la diferencia de alguien que va a buscar intimidad sexual meramente para tener un encuentro y otra cosa es tener intimidad sexual para infligir dolor a los otros. Eso es muy distinto. Es una variante de la intimidad sexual. Y ahí es que está el problema. Cómo ese espíritu interactúa con el vivo, específicamente estos espíritus sexualizados, tú vas a saber la naturaleza de ese espíritu. Usualmente estos espíritus del bajo astral les gusta el sadomasoquismo y cosas así. Y rápidamente uno se da de cuenta. Cuando solo meramente lo que quiere es estar con la persona para tener una relación sexual, pues ya uno sabe que es un espíritu sexualizado. Porque no todo el mundo practica el sexo de una forma. Hay expresiones de la sexualidad. Y eso te deja ver qué tipo de entidad espiritual es la que está detrás de ese acercamiento. Hablo esto porque hay que poner las cosas en su número. El concepto de incubos y sucos se utilizó para demonizar la sexualidad. Y la realidad es que la sexualidad es una energía. Y esa energía se puede manifestar de muchas formas. Pero hay que hacer esa salvedad porque la gente cree, como dicen en Puerto Rico, que todo lo negro es morcilla. No. Bueno, las presencias espirituales, haciendo un resumen, no todos los espíritus que están en su casa son negativos. Ahí es que está la cosa. Uno tiene que identificar el lugar donde esa presencia espiritual nociva está afectándolo a usted. Y ahí en esa área es que se va a trabajar. ¿Dónde está ubicado el inquilino? Y ya yo le dije que pueden haber espíritus en su casa que no tienen que ver nada porque le mandaron una brujería, señores. No es una. A veces esas entidades están ahí porque llegaron de la calle, ni tan siquiera de que los enviaron. Toda la gente empieza a crear. Usted tiene que ver una serie de síntomas. Si usted es una persona hipocondríaca, pues va a sentir 20 malestares y va a buscar 20 excusas. Mira que sí, es una entidad espiritual. Mire, higiene mental. Hay que utilizar una palabra. A mí no me gusta esta palabra, pero higiene mental limpia esa mente de ideas. Hay gente que no le tienen ni que hacer brujería porque ellos con su mente se echan el mal ellos mismos por su forma de pensar. No hay que tirarle una brujería a esa persona porque esa persona ya su mente ya se embrujó. Mire, una mente que no se trabaja puede ser contraproducente contra la misma persona. Si usted no maneja sus pensamientos y sus emociones, eso se puede voltear en contra suya. Usted tiene que tomar el toro por los cuernos.
Cuando yo consulto a gente aquí, la mayoría de la gente ni tiene brujería ni nada de eso, es simplemente la verdadera brujería está en su mente, por sus pensamientos. Ellos mismos se echan el brujo. Esa es la verdad. Yo le voy a decir la verdad. Si usted va donde otro tata, brujo, hechicero, lo que va a tumbarle los chavos y a decirle una cosa que no es. La mayoría de la gente que viene donde mí, muchas veces no hay ni presencia espiritual, es sugestión. Sugestión completamente. Cuando hay un ataque espiritual de verdad, tiene que haber unas señales. No porque yo creo, no es porque tú crees. Tiene que haber unos síntomas, unas señales de que hay una presencia espiritual que le está afectando. Usted no se lo puede sacar de la manga production. Eso está ahí. Tiene que haber unas señales de que usted está influenciado por una presencia espiritual. La mayoría de las cosas que yo trabajo con mi hígado es mente dañina. No, todo el tiempo no pueden pensar que sus seres van a sacarlo hacia adelante. Todo el tiempo todo es que si me están haciendo brujería. Usted mismo se está matando en plazos cómodos. Este servidor que trabaja con cosas fuertes todos los días, yo vivo feliz como una lombriz. Me siento en un sitio a comer tranquilamente, a tomarme un café capuchino, a mirar el cielo, a hablar con la gente, a compartir. ¿Y usted cree que yo estoy todo el tiempo torturándome mentalmente? Y después torturándose por cosas que no han llegado, que no ha habido evidencia real de que eso esté pasando. Ese es el mismo disco, un disco ahí todo el tiempo. Rompa ese disco. Usted está poniendo la misma melodía 10, 12, 20, 30 veces. Quite ese disco. El problema es usted. El abuso nocivo de sus pensamientos. ¿Cómo usted piensa? Usted cree que todo es tragedia. Que todo va a ir mal. Como decía mi mamá, usted es un tintín mal augurio. Mira, si te dice, a mí una vez una señora dijo, usted se va a ir para el cementerio, para Campo Finda. Pero si eso, usted se va a ir en crisis porque le digan eso. Si usted sabe que usted no vino como piedra a este mundo, usted vino a vivir en este plano material, en su momento se va a tener que ir. Pero ¿cuál es el miedo de que se vaya a ir para el cementerio? Eso puede suceder en cualquier momento. Yo conocí una doctora que estuvo en un restaurante y se atragantó con una carne y se murió. ¿Y tú te crees que ella sabía que se iba a ir ese día? Cualquier cosa. Te puedes ir para Campo Finda. Y no es por brujería, ni simplemente un descuido. Estabas comiendo rápidamente y te ahogaste y ahí te fuiste. O estabas caminando en la calle, como yo vi personas que caminaban en la calle, se dieron un golpe y se murieron ahí. ¿Cuál es el miedo de morir? Si en algún momento eso va a llegar. Tarde o temprano eso va a llegar. Y recuérdense que el que entra en esta religión ya está muerto. En vida. Ya es un enfumbi. Un palero que le tenga miedo a la muerte realmente no ha entendido la iniciación que se hizo. Para nada. Pichó pa' loco, como dicen aquí en Puerto Rico. ¿Entiendes? No le tenga que pueda, como decía Albert Ellis, que trabajaba con la terapia racional emotiva, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa mentalidad de que todo tiene que ser trágico, todo tiene que salir mal, usted se programa
Y entonces que empiezan a pasar las... Usted ve que no da, que no avanza, que no camina, que las cosas no fluyen, porque usted mismo se está envenenando la mente. Usted siempre está pensando lo peor. Entonces usted anda con gente que son tóxicas, gente que está metida en 20 revoluces. ¿Cómo usted va a tener paz interior si usted le da, cómo le da pauta a esa gente? Y hablo de cuestión. Mire, a mí no me importa un pepino angolo la cuestión de la política. Porque en la política no hay amigos. En la política, si usted está compitiendo con otro por una posición de un partido político, esa persona va a tratar de sacarlo de carrera. Y usted sabe cuánta cantidad de personas han venido aquí de la política a pedirme a mí que yo haga cosas para que ellos puedan, porque a la hora de la verdad pueden hacer campañas políticas, pero no tienen la fuerza espiritual para lograr un cambio. Porque las fuerzas para lograr cambios en cuestiones políticas tiene que haber un empuje espiritual. Y muchas veces estas personas no lo tienen. Y los que llegan a puestos altos en la política es tumbando cabezas a otras personas. Esa es la realidad. Y si usted está en ese mundo donde no hay sinceridad, no hay honestidad, no hay lealtad a nadie, pues usted no espere que allí lo van a tratar como una hermanita franciscana o un hermanito franciscano, porque allí no existe, allí no hay caridad ninguna, allí es quítate tú para ponerme yo. Entonces tú estás metido en ese mundo, el que se mete en la olla va a coger calentón, ¿entiendes? Los otros días una persona, que yo quiero llegar a un puesto, pero necesito un empuje espiritual, porque él sabe que por sus meras influencias no va a llegar a donde va a llegar. Para poder lograr llegar a subir escalones, tiene que tener una fuerza una fuerza espiritual que lo prevalezca en lo que él quiere. Entonces buscan al palero, buscan al santero, buscan al babalao, buscan al espiritista. Usted se mete en ambientes tensos, no espere que usted va a estar como un monje tibetano. Jamás de los jamás se va a estar en tensión todo el tiempo. Que si fulano no me cae bien, que si fulano habló mal de mí, mira muchachos, si yo, mire, si yo me fijo en los comentarios que hacen los tirapiedras, me quedo fijo en eso, no avanzo en la vida. Lo que me va a dar es coraje y 20 cosas. Eso es lo que ellos quieren, que yo me detenga y que me moleste y que me sulfure, que se me suba la presión, que me afecte mis estados de ánimo. Ese es el propósito. Pues yo lo flocheo, como dicen en el barrio mío, lo saco de mi vida y se acabó. Igual que las logias y todas estas organizaciones sociales. Eso es quítate tú para ponerme yo. Y van a utilizar todas las herramientas que tengan para prevalecer. Pero si usted se mete ahí, usted se pega a la olla, pues tiene que aguantar el calentón, como decía mi amigo, el famoso Héctor de Fade, que ahora es pastor. Si te pegas a la olla, tienes que aguantar el calentón. Esa es la que hay. Nada, salam aleikum, aleikum en sala. Este mensaje es para todos ustedes. Personas que vivan en el estado de la Florida, tengo un tata de esta rama que se llama Tata Brian Torres. Él está ubicado en el estado de la Florida. Si usted quiere iniciarse en esta práctica espiritual, puede comunicarse con él. Usted me escribe a mi correo electrónico, yo le doy su teléfono y
Y de ahí en adelante usted habla con Tata Brian. Entonces, para ver qué tipo de ayuda usted quiere dentro de lo que nosotros practicamos en la rama Chamalunga. Es un placer haber compartido con ustedes. Hoy es domingo. Hoy no voy a hacer en vivo porque tengo compromiso. Usted sabe la cantidad de email que tengo que contestar. Mi canal ha aumentado más de 8,000 suscriptores. Requiere que yo conteste los emails. A veces en algunos casos hay que llamar a las personas. Entonces ese tiempo no tengo que crearlo. Entonces pues por eso es que estoy haciendo los videos en vivo. Los videos en vivo no, los videos para subirlos y en algún momento durante el día presentarlos. ¿Entiendes? Este, nada, nos veremos en un próximo video. Espero que este video sea de su agrado. Escuchen una o dos veces este video para que ustedes empiecen a reflexionar sobre las presencias espirituales en el hogar. Salam aleikum, salam.